Entonces, ese mismo proyecto que está en el aula virtual, jóvenes, eh, te estoy mostrando acá, ¿no? Te estoy mostrando acá. ¿Ve? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vamos a agregar un formulario que va a tener, que le vamos a llamar formulario principal, y a ese formulario le vamos a poner un menú de opciones. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Hacemos clic derecho sobre el proyecto, ¿ok? Clic derecho sobre el proyecto. Está un poquito lento mi equipo. Por eso no habilito el... Siempre los sábados en la mañana también es internet. No sé por qué. Creo que la mayoría entran y utilizan internet. Sí, no sé. Aquí está. Le dices agregar y le pones Windows Form, ¿no? Agregas un formulario. Vas a agregar un formulario. Formulario Windows Form. Vas a agregar un formulario. ¿Qué nombre le vamos a poner al formulario? Le vamos a poner FRM principal, porque le hemos puesto FRM1, ejercicio 1. Le hemos puesto FRM ejercicio 2. FRM ejercicio 1, FRM ejercicio 2. Entonces le vamos a poner FRM. ¿Por qué le ponemos el prefijo FRM de formulario? Para saber pues, que es un formulario. Entonces vamos a agregar un Windows Form, el formulario Windows Form. Entonces le vamos a poner de nombre FRM principal. FRM principal. Está agregando. Entonces, en este formulario, ¿ok? En este formulario le vamos a agregar un menú, ¿no? Ya tienes el formulario. A ver, quiero que me confirmen, por favor, jóvenes. Ya tienes abierto el proyecto, ya has agregado el formulario principal. Me confirman, por favor, si ya tienes el proyecto y si ya has agregado el formulario principal. Me confirman, por favor. Muy bien, entonces ya está. Entonces ya está. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Este formulario principal, a este formulario principal le vamos a agregar, si quieres lo hacemos un poco más pequeño, ¿no? No necesitamos que sea tan grande.
¿no? Ya está, ¿no? Le vamos a agregar un menú, entonces vas a buscar el menú strip, este de acá. Vas a buscar el menú strip. Buscas el menú strip y lo arrastras, ¿no? Y haces clic acá, en cualquier espacio, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pues tiene un menú, no? Le vamos a poner acá principal, ¿no? Que nos permita acceder, porque lo que normalmente encontramos es pues archivo, ¿no? Archivo, ¿no? Como este es un formulario que nos va a permitir acceder a estos tres formularios que tengo acá, entonces le vamos a poner eh, principal, le vamos a poner así, principal, ¿ok? Le vamos a poner principal, le ponemos principal. Luego, debajo, te ubicas debajo y le vas a poner los formularios que quieres entrar. Entonces le vamos a poner ejercicio 1, porque justamente nosotros tenemos tres ejercicios. ¿Ve? Tengo acá ejercicio 1, ejercicio 2, vamos a acceder a estos tres ejercicios. Entonces escribe ejercicio 1, luego abajo ejercicio 2. Está mal escrito. Ah, no le puse número, ¿no? Acá tiene que ser ejercicio 1. Haces doble clic ahí y te permite ahí acceder. Aplicamos acá y acá hacemos clic en ejercicio 3, porque son tres formularios, ¿no? Ya está. Entonces, has creado un menú con tres opciones. Has creado un menú con tres opciones. Has creado un menú con tres opciones. Ya. ¿Estamos todos hasta ahí? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Haces clic dentro de este formulario, aquí en cualquier parte del formulario, y te vas a ubicar en, en la propiedad isMDI container. Es decir, determinas el formulario es un contenedor MDI para saber que este formulario va a contener a otros formularios, para que contenga otros formularios. La propiedad isMDI contiene, ¿por qué? Porque este es el formulario principal, ¿no? De aquí, cuando es un formulario principal, tienes que colocarle esta propiedad isMDI container. Repito, determinas el control, si el formulario es un contenedor MDI, es decir, va a contener a otros formularios. Entonces vas a ver que cuando llamemos a los formularios se van a colocar dentro de este formulario principal. Entonces su propiedad false la pones en true. ¿No? Le pones en true. Ya, te das cuenta, mira, se convirtió en un formulario contenedor. ¿Ok? En un formulario contenedor. Entonces, ya tenemos ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Entonces, este es el menú. Podemos colocarle más menú, ¿no? Acá le puedes poner, por ejemplo, archivo, edición, por ejemplo, ¿no? Acá le puedes poner ver y le puedes ir agregando las opciones. En edición, por ejemplo, le puedes poner editar, ¿no? Ya tú le colocas las opciones que va a tener acá, ¿no? Editar, copiar, por ejemplo, pegar, ¿no? En ver, le puedes poner, por ejemplo, en ver le pones pantalla completa, le puedes poner minimizar, ¿no? Depende de los formularios que tú tengas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, cada que hagamos clic, se supone que cada vez que hagas clic en cada uno te va a abrir un formulario. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Pues haces doble clic en ejercicio 1, ahí. Y te va a abrir esto, ¿eh? Te va a abrir, es decir, vamos a hacer que cuando hagan clic en esta opción, ¿no es cierto? Abra el formulario 1, este formulario de acá, ¿ve? El ejercicio 1. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer eso. A ver, ¿estamos todos hasta acá? ¿Me confirman, por favor?
Me confirma si estamos hasta ahí. Me confirman si estamos hasta ahí. Utiliza el chat. Utilicemos el chat. Excelente. Entonces, compartimos. Comparto nuevamente. ¿Qué es lo que hemos hecho, no? Hemos hecho doble clic aquí en ejercicio 1. Vamos a hacer que abra el formulario 1. ¿Ok? Entonces, le voy a decir FRM ejercicio 1. Ahí vas a abrir, ¿no? Se llama ejercicio 1. 1. ¿Ok? Nuevamente vuelves a escribir FRM. Claro que le puedes cambiar el nombre acá si deseas, ¿no? Vamos a instanciar al formulario. Tengo que llamar al formulario. Y te reconoce automáticamente, ¿no? FRM ejercicio 1. Con eso estoy haciendo que llamando al formulario principal que es este. Si deseas acá le puedes cambiar el nombre, ¿no? Yo lo dejo así, con el mismo nombre. Entonces nuevamente acá le decimos, ¿no? Nuevamente acá le decimos. FRM ejercicio 1 punto MDI parent, ¿ok? ¿Para qué es esto? Para indicar que este formulario, ¿no es cierto?, va a estar dentro del formulario principal. Obtiene o establece el formulario principal actual de este formulario. Entonces yo voy a decir que este formulario va a contener o va a estar dentro del formulario principal, porque nosotros hemos dicho que el principal es el contenedor, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto tiene que ser, y le dices ahí, igual dice. Te aparece de por sí, ¿no? Punto y coma ahí. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora le vamos a decir que abra, ¿no? Entonces va a decir FRM ejercicio 1 punto show. Y escribes y va a aparecer show, ¿no? Punto y coma ahí. ¿Ok? Listo, entonces, solamente hemos hecho ahorita para ejercicio 1. Solamente hemos hecho para ejercicio 1. ¿Ok? Permítame volver a compartir. Y acá, ¿ve? Acá hemos hecho solamente para ejercicio 1. ¿Ok? Pues hacemos lo mismo para ejercicio 2. Doble clic ahí. Lo mismo, ¿ve? Le digo FRM ejercicio 2. Repito, puedes cambiarle aquel nombre, pero lo vamos a dejar ahí si deseamos. Es igual a new FRM ejercicio 2, la clase, ¿no? Nuevamente acá le vamos a decir FRM ejercicio 2, la propiedad MDI parent. Ya sabemos, se les indicó que es para indicar que este formulario va a ser formulario hijo, ¿no? O sea, va a estar dentro del formulario principal. Nuevamente acá le dices FRM ejercicio 2.show, que abra este formulario. Hacemos lo mismo para el ejercicio 3. ¿No? Hacemos lo mismo para el ejercicio 3. Igual, FRM, ejercicio 3, FRM, repito acá, le puedes cambiar si deseas el nombre. Va a ser igual a new FRM y automáticamente reconoce, ¿no? Punto y coma, para decirle que tiene que ser formulario hijo, MDI parent, igual aquí, este formulario le decimos, ¿ves? Este formulario. Ahora sí le digo que abra este formulario, punto show, punto show. Aquí un punto y coma. Entonces vamos a probar, ¿no? Ya, para probar, hasta el momento vas al programa. En el programa está abriendo ejercicio 3. No, yo quiero que abra FRM principal, ¿no? Yo quiero que abra principal.
y quiero que abra principal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, permítanme compartir mi escritorio para que puedas ver, ¿no? Ya tenemos puesto que abra principal. Ejecuta, ejecuta, ejecuta. Ha inicializado, no se encontraron problemas. Dice, porque hemos creado solamente 3 formularios. Vamos a hacer, hemos creado un formulario que le hemos llamado principal. Y dentro de principal hemos agregado un menú, ¿no es cierto? Y este menú nos va a permitir mostrar el menú de opciones. ¿Y qué opciones tengo? Ah, tengo 3 formularios. Yo sé que en el ejercicio que hicimos hasta el día jueves hemos hecho 2 formularios más, ¿no? Que es con DataGrids y con NeedsView. Pero 2 con DataGrids, si no me equivoco, hemos hecho, ¿no? Ajá. Pero eso puedes agregarlo, haces también ahí en tu formulario, ¿no? En tu proyecto. Y mira cómo queda. Es un formulario principal. Si quieres, le cambiamos acá, ¿no? Le podemos poner el nombre, eso lo vemos después. Tienes principal, tienes edición, tienes ver, pero mira, no hace nada. ¿Pero por qué? Porque no lo hemos codificado aquí. Pero sí está el menú, ¿ves? Pero cuando hago clic en principal, hago clic en ejercicio 1, ahí sí, abre el formulario, ¿ves? Abre el formulario. Lo cierras, solo se cierra eso. Abres ejercicio 2. Abre y está dentro de, ¿te das cuenta? Está dentro de, porque hemos trabajado con la propiedad MD parent, ¿eh? Indicando que estos formularios están dentro de, están contenidos o pertenecen dentro de principal, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el botón salir, ¿ve? ¿Te das cuenta? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces, regresas a principal. Lo tengo acá. Regresas a principal. ¿Ok? Y agregas una opción. Agregas una opción ahí. Salir. Ya está. Entonces, haces doble clic en salir. Y le pones aplicación, doble P. Ahí está. Aplicación punto exit. Ahí te aparece el exit. Exit. Un punto y coma ahí. Entonces, nuevamente inicias. Nuevamente inicias. También no estoy segura si estoy compartiendo el escritorio. Ahora sí estoy compartiendo el escritorio. Entonces estamos inicializando. Ya estás viendo cómo está cargando. Principal. Abre ejercicio 1. Solamente corroborando. Abre ejercicio 2. Claro que nos faltaría el botón salir para cada uno de ellos, ¿no? Abre ejercicio 3. Y quiero salir, ¿no? Entonces, principal, salir. Y cierra, ¿no? Cierra el formulario principal. ¿Ok? A ver, nos salió todos, joven señorita, nos salió todos. Para volver a explicar nuevamente, hemos agregado un formulario que le hemos puesto principal, ¿no es cierto? Tú ya tenías estos 3 formularios que nosotros hemos hecho la semana pasada, ¿no? Tú ya tenías ejercicio 1, ejercicio 2, bueno, ya está abierto, me dice. Y ejercicio 3, tú ya los tenías, ¿ok? Ahora, hemos agregado un formulario principal, este de acá. A este formulario, si te das cuenta, no se parece a los demás, no. ¿Por qué? Porque le hemos puesto un menú. ¿Con qué? Con menú strip. Este botón de acá, ¿ve? Hemos arrastrado un menú strip. Ya ese menú strip te permite crear un menú de opciones, ¿no? Un menú de opciones. Hemos agregado ejercicio 1, voy a agregar un menú más acá, ¿no? Por ejemplo, salir, ¿no? Por ejemplo, salir, también el salir lo podemos poner ahí. Y dentro de esto, salir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces se agrega. Pero el salir lo hemos puesto acá nosotros, ¿no? También, ¿no? Depende del diseñador también, ¿no? Entonces,
Y le hemos dicho, ¿cómo se puso así, Miss, este formulario? Allá. Hemos entrado a las propiedades, a la propiedad isMDI container, que está acá, del formulario, y le hemos dicho true, para indicar que este formulario va a ser un formulario contenedor de otros formularios. Entonces, este contiene otros formularios. ¿Okay? Entonces, hemos agregado ejercicio 1, ¿para qué? Para que abra el formulario. Entonces, doble clic acá, y aquí le hemos dicho, formulario FRM ejercicio 1, si quieres acá le puedes cambiar el nombre, ¿no? Yo le he dejado con el mismo nombre. Entonces se refiere a la clase, ¿no? Para indicar, esto es para indicar que es un formulario que va, que va a estar ¿dentro de qué? Dentro del principal, ¿no? Y se abre dentro del principal, no se abre fuera del principal, se abre dentro del principal. ¿Y cómo hago que cuando abra este formulario, FRM ejercicio 1, se abra dentro de? Le digo que es MD Parent, porque el formulario principal es un formulario contenedor, ¿no? Y luego con FRM ejercicio 1 le digo que es que abra, ¿no? Show para que abra el formulario. Lo mismo para ejercicio 2 y lo mismo para ejercicio 3. Y en salir le hemos puesto aplicación.exit nada más, ¿no? Solamente le hemos puesto eso. ¿Ok? Excelente. Entonces estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar un formulario de inicio de sesión. ¿Ok? Es decir, un formulario que cuando yo abra me pida mi nombre, mi usuario y mi contraseña, ¿no? Me pido usuario y contraseña y abra principal. Y desde el principal ya yo pueda abrir los otros formularios. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Para esto, haces clic derecho en Proyecto Semana 5 y le dices agregar y acá le dices formulario, Windows Form. Excelente. Entonces acá le vas a decir FRM inicio. Así le vamos a llamar. Cuando agregamos inicio, no necesito que sea tan grande, ¿no? Porque lo único que voy a hacer acá, le voy a decir que me permita ingresar usuario, sí, pequeño nada más, ¿no? Acá le agregas una etiqueta que diga ingrese su nombre de usuario. Usuario, ingrese el nombre de usuario, ya está. Otro que diga ingrese contraseña. Ingrese contraseña. Puedes alinearlos, ya sabes, los seleccionas, haces clic acá en alinear a los izquierdos y se alinean los izquierdos, ¿no? Agregas los cuadros de textos, los textbox. Agregas un textbox, le vamos a poner nombre. ¿Dónde está el nombre? El nombre, el nombre, el nombre, creo que está por el último. A ver, el texto no, la propiedad name, te vas a la propiedad name, acá. Entonces le vas a poner ahí, le vamos a poner txt usuario. Agregas otro textbox. Acá le dices txt contraseña. Txt contraseña. Y buscas un botón que diga ingresar, ¿no? Le pones btn ingresar. Y en el texto también le pones ingresar, ¿no? Pues te vas a la propiedad. Uy, 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 uy. Acá accessive role. Bueno, hay que dejarlo ahí donde está.
le vamos a agregar, vamos a ver, accessible role, default, ya está. Le ponemos acá. Accessible role. Acá. Accessible role, lo vamos a poner por defecto. Un ratito, permítame. Le vamos a poner por defecto. La primera opción, ya está. No, eso no le modifiques. Lo que vamos a hacer es la propiedad, el texto, ¿no? Necesito el texto. La propiedad text tiene que decir ingresar, ¿no es cierto? Voy a buscar la propiedad text. Ahí está, text. Y le dices ingresar. Ya está. Ok, entonces esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos un nombre de usuario. Y si es el usuario y la contraseña que tú vas a indicar en tu código, al hacer clic en ingresar, va a abrir principal. No tiene que abrir principal. Entonces hacemos eso, ¿no? Hacemos eso. Doble clic en ingresar, le dices, sí, ¿no es cierto? Tiene que haber una condición, por supuesto, ¿no? txt usuario es igual, le voy a poner con comillas, perdón, txt usuario punto text, me estoy olvidando de la propiedad text porque es el texto, ¿no es cierto? Es el texto. Yo le voy a poner mi nombre, ¿ve? Mi nombre. Y le voy a decir ahí, ¿ve? Y txt contraseña punto text es igual, ya, mi contraseña que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, ya. Ay, dejé de compartir, ¿no? Un ratito, permítame, por favor. Acá se ha colgado un ratito, jóvenes, se acaba de colgar, no sé por qué. No sé por qué se acaba de colgar. Ya está, ahora sí. Entonces, si el usuario es el nombre de usuario, yo le estoy poniendo Milenka y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 10. Entonces, quiero que abra principal. Entonces le pones FRM principal. Dejas un espacio, FRM. Te recomiendo que le pongas el mismo nombre, ¿no? Va a ser igual a new FRM principal, ¿no? A la clase, llamamos a la clase. Y luego nada más le dices FRM principal punto show. Punto show. Entonces lo que va a hacer es eso, ¿no? Si, y si no, allá, le ponemos un else, ¿no es cierto? Le ponemos un else. ¿Qué pasa si no? Si no es esa, si no ingresa en el usuario con contraseña, entonces, que le aparezca messagebooks, punto show, punto y coma ahí, y que diga, ¿no? Datos incorrectos, lo vamos a poner. Datos incorrectos. ¿Ok? Que le diga datos incorrectos. Entonces vamos a probar, ¿no? Voy a compartir mi escritorio. Inicializamos, ¿no? Inicia tu proyecto, inicia tu proyecto. Ah, no, hemos hecho algo mal. Va a seguir abriendo principal. Nosotros queremos que ahora abra inicio, ¿no es cierto? Yo quiero que abra inicio. Bueno, vamos a esperar, no podemos detener. Sigue abriendo principal, ¿ve? No, yo quiero que ahora abra inicio.
Entonces, igual, ¿no? Salimos, ¿no es cierto? Haces clic ahí y le dices salir. Sales. Entonces, regresas al programa. Regresas al programa y ahora no quiero principal. Quiero FRM inicio. FRM inicio. Ahora sí. Hacemos clic en iniciar. ¿No es cierto? Hacemos clic en iniciar. Iniciamos. Y ahí está, ¿ven? Iniciamos ahí. Entonces, inicia. Mira, me voy a equivocar, ¿ven? Me voy a equivocar. Datos incorrectos, ya. Ahora sí voy a escribir bien. Pon tus datos, ¿no? Los que tú pon tus nombres, es tu propio programa, así que tú tienes que poner tu nombre, tu propia contraseña. Ahorita vamos a hacer que la contraseña no aparezca, porque ahorita está apareciendo, lo que estamos probando, ¿no? Y abre, ¿ve? Abre tu formulario principal con tu menú de opciones, ¿ve? Con tu menú de opciones. ¿Ok? Muy bien, entonces le pones salir y sales. Cierra todo. ¿Por qué? Porque este es el formulario contenedor y cierra todo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Nos salió todos? ¿Me confirman, por favor, si nos salió todos? ¿Me confirman, por favor, jóvenes, si nos salió a todos? Muy bien, excelente. Entonces, dejo de compartir y voy a compartir en semana 6, ¿no? La aula virtual. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Así es como, pues, joven, tú puedes agregar las opciones de un menú y un inicio de sesión a tu proyecto, ¿no? A tus proyectos que tú vas a desarrollar. Semana 6 tengo estructura de datos, semana 6. Y también tengo laboratorio estructura de datos. Entonces, acá está todo lo que son métodos y funciones, ¿ok? Procedimientos y funciones, lo que son métodos. Y este es el laboratorio, que justamente es eso, ¿no? La parte teórica y el laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas ahora? Descarga esto, estructura de datos semana 6, ¿ok? Permíteme, por favor, también lo voy a abrir acá. Semana 6. Estructura de datos semana 6. Estructura de datos semana 6. Entonces empezamos con la parte teórica. Funciones, procedimientos y recursividad en C#, ¿no? Un problema complejo se puede dividir en pequeños subproblemas más sencillos. Estos subproblemas se conocen como módulos y su implementación en un lenguaje se llama subprograma. Y los subprogramas nosotros lo conocemos como procedimientos y funciones para nosotros, ¿no? Procedimientos y funciones. Y así, ¿no? Y por ejemplo, tú vas a necesitar hacer, por ejemplo, si vas a hacer un sistema de información para una empresa, para una entidad financiera, ¿no? Y siempre vas a necesitar hacer el cálculo, por ejemplo, de la tasa de interés, ¿no? Siempre necesitas hacer el cálculo de la tasa de interés. Ah, ya, excelente. Entonces, mejor creas una función, un procedimiento que haga eso y luego llamas a esa función o a ese procedimiento. Estos métodos, que le llamamos nosotros acá, que se conocen como métodos, son de dos tipos.
Unos son funciones y otros son procedimientos. Uno recibe parámetros, ¿no es cierto? Y devuelve un valor. En cambio, los procedimientos no devuelven ningún valor, solamente ejecutan ciertas instrucciones. Entonces, las funciones, como te dice acá, te devuelven un valor, te retornan un valor. En el ámbito de la programación, una función es un tipo de subalgoritmo. Es el término para describir una secuencia de órdenes que hacen una tarea específica de una aplicación más grande. Tú has visto ya lo que son funciones y procedimientos, joven, ¿no? Cuando tú has llevado el curso de taller de programación y también, inclusive en PCI, en Fundamentos de Programación, también tus profesores te han enseñado lo que es los métodos, ¿no? A través de funciones y procedimientos. En cambio, los procedimientos no retornan un valor, esa es la diferencia. Es un fragmento de código, su programa, que realiza una tarea específica o varias tareas, no necesariamente es una sola, varias tareas. Los procedimientos suelen utilizarse para reducir la duplicación de código en tu programa. Entonces, aquí te muestro la sintaxis tanto de la función como del procedimiento. Entonces, acá le pones el modificador de acceso, que puede ser private, public, el tipo devuelto para el caso de la función, ¿no? El tipo entero, el nombre de la función y los argumentos, es decir, los parámetros. Primero el tipo y luego los parámetros. Declaración de datos o todo lo que va a hacer y siempre la función tiene un return. Tiene un return. Si no, al toque te dice error, ¿no? Te dice error. El procedimiento igual tiene modificador de acceso. ¿Cómo distingo entre función y procedimiento? Porque el procedimiento tiene la palabra void, entonces yo sé que es un procedimiento. Y este no me va a devolver o tengo que colocarle un void al procedimiento para saber indicar que es un procedimiento. Y que no tengo que ponerle la palabra return porque no me va a devolver nada, solamente ejecuta todo el código que yo deseo. Y como ves, también puede tener argumentos, ¿no? Puede tener argumentos. Este es nuestro primer ejemplo, dice vamos a implementar un procedimiento. Esto te voy a explicar, ¿ok? Porque esto está en modo consola, pero nosotros lo vamos a hacer ya en modo gráfico, es decir, con interfaz gráfica de usuario. En el menú principal te dice el título, trabajando con funciones, llamando a la función, pero aquí está tu función, ¿ve? Aquí está tu función, ¿ve? Tiene dos parámetros, suma, ¿ok? Voy suma, digitar la primera y te devuelve la suma. Ejecutas. Otro ejemplo, utilizando funciones. Esto tiene la palabra return. Aquí sí me he equivocado. Esto no es función, esto es un procedimiento. Esto es un procedimiento. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra return. En parte no tiene, y acá tiene la palabra void. Por lo tanto, esto es un procedimiento. Así que acá sigue un pequeño lapsus. Aquí debe decir trabajando con procedimientos, porque no son funciones, ¿no? No son funciones. Esta sí es una función, ¿ves? Esta es una función. Una función que calcula el cuadrado de los números del 1 al 10. Y esto lo hace con un for. Entonces vamos a ver el ejemplo que está en el otro PDF. Quiero que abras el otro PDF. Es un ejemplo gráfico, ¿no? Es un ejemplo gráfico. Es un ejemplo gráfico. Lo vamos a hacer. Lo vamos a desarrollar. Este dice, ¿ve? Laboratorio, procedimientos y funciones. Vamos a trabajar con ambos. Diseña el siguiente formulario. Ingrese datos. Vamos a ingresar dos números. Vamos a hacer suma, resta, multiplicación, división. Botón limpiar el resultado acá. ¿Ve? Y toda la codificación. Ok, toda la codificación. Entonces empezamos. Para esto, quiero que guardes tu proyecto que acabamos de diseñar, ¿no? Voy a tener que cerrar. Voy a tener que cerrar. Ya, ahora sí. Entonces, el proyecto que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Primero vas a guardar. Haces clic en guardar todo.
Y ahora haces clic en archivo, nuevo, proyecto. Ya guardaste, así que va a cerrar este proyecto. Vamos a crear una carpeta que se llame semana 6, ¿no? Vamos a crear una carpetita que se llame semana 6 y ahí vamos a guardar el proyecto. Ahí vamos a guardar el proyecto. Entonces vas a crear una aplicación Windows, ya sabes. Ahí está Windows. Ahí está Windows. Y vas a buscar aplicación de Windows Forms.NET Framework. Agrega un proyecto, ¿no? Nosotros le hemos puesto, acá no me está reconociendo la ubicación, así que buscas tú la ubicación primero, ¿no? Yo tengo mi carpetita que se llama estructura de datos C#. He creado una carpeta que dice proyectos estructura. Ahí voy a agregar una carpeta porque ya estamos en semana 6. Aquí estoy colocando semana tras semana todos los proyectos que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Semana 6. ¿No? Haces un enter. Seleccionas la carpeta. Ahí está, semana 6. Entonces le vamos a poner proyecto. Semana 6. Le vamos a poner proyecto semana 6. Proyecto semana 6. Entonces le dices crear, ¿no? Está creando tu proyecto. Está creando el proyecto. Excelente. Entonces, ¿qué nos dice el PDF, no? ¿Qué nos dice el PDF? Acá vamos a trabajar con un contenedor. Acá vamos a trabajar con un contenedor. Este es un group box, ¿no? Un group box. Haces clic acá. Es un botón contenedor. Lo vamos a poner más o menos de este tamaño. En el texto le pones ingrese datos. Ingrese datos, ¿no? Listo, ¿qué datos van a ingresar? Ahí el número 1, número 2, entonces pongo un label. Le digo número 1, otro label para número 2, otro label para número 2, ¿no es cierto? Y luego dos cuadros de texto, ¿no? Agregamos dos cuadros de texto. Agregamos dos cuadros de texto. Aquí este nombre le vas a poner de nombre txt número 1. Buscas acá txt número 1. El siguiente cuadro de texto le pones txt número 2. Txt número 2. ¿Qué más me dice, no? Ah, ya, botones, sumar, restar, multiplicar, dividir. Ah, ya te le pones esos botones. Sumar, name, btn, sumar. Y tiene que decir, en la propiedad text tiene que decir sumar, ¿no es cierto?
Acá le pones sumar. Lo mismo hacemos, otro botón que diga restar. Y en su propiedad, name, le ponemos btn restar. Acomodamos, agregamos otro botón que diga multiplicar, btn multiplicar. Voy a copiar esto. Y la propiedad text, ¿no es cierto? La propiedad text le digo multiplicar. Ahora agregamos un botón para dividir, ¿no? Entonces le ponemos ahí dividir el texto, ¿no? Y la propiedad name, te vas a la propiedad name, ahí le pones btn dividir, ¿no? Btn dividir. Le ponemos un botón limpiar por acá para que limpie, ¿no? Le ponemos btn limpiar. Y en la propiedad text, te vas a la propiedad text, ahí está. Y le pones limpiar. Le pones limpiar, ya está. No tiene que ser tan grande, ¿no? Justamente lo que necesitamos nada más, ¿no? Puedes alinear, lo puedes poner por ejemplo ahí, ¿no? Acá también lo alineas a la izquierda y lo alineamos ahí. Si quiero que esté más o menos ahí. Ahora, me pide que agregue otro group books para los resultados. Entonces haces clic acá, group books, le pones resultados. Pones resultados. Para que se vea simétricamente bien, le pones del mismo tamaño que el otro. Y acá te dice, ¿no? Resultado. Entonces le pones un label que diga resultado. Y está trabajando con un textbooks, ¿no? Entonces te le pones txt resultado, ¿no? El nombre. Ahí, para que nos muestre el resultado. La propiedad name, le vamos a poner txt. Ahí me va a mostrar el resultado. Txt resultado. Excelente, entonces, es muy grande, ¿no? No necesito que sea tan grande mi formulario. Justo que contenga lo que necesitamos, ¿no? Ahí. Y deseas cierras eso. Ok, excelente. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí, haces doble clic en el formulario. Haces doble clic en el formulario. ¿Qué es lo primero? Vamos a crear un procedimiento que permita limpiar, ¿ok? Que permita limpiar. Entonces le vas a poner txt número 1 punto clear, que lo limpie. Que limpie los cuadros de texto. Txt número 2 punto clear, también igual, que limpie. ¿Ve? Ok. Y por último, el txt resultado también. ¿Ve? Todos los cuadros de texto que los limpie. Todos los cuadros de texto que los limpie. Txt resultado punto clear. Lo que hace, lo limpia, ¿no? Ay, no es una coma. Todos los cuadros de texto los limpia, ¿verdad? Excelente. Entonces, lo único que hace, ay, perdón, lo he puesto en el load, ¿no? No puede ser en el load. No puede ser en el load. Para esto tengo que crear tengo que crear un procedimiento. ¿Ok? Entonces le vamos a poner ahí, ¿ven?
procedimiento para limpiar. Limpiar cuadros de texto. Para limpiar cuadros de texto, ¿ok? Entonces, lo vamos a hacer del tipo private, es decir, dentro de este nada más. Entonces le dices private, void, ¿ok? Se va a llamar limpiar, ¿ve? Se va a llamar limpiar. Abres corchete y ahí sí vas a hacer lo que te dije, ¿ve? Lo único que hace este procedimiento es limpiar todos los cuadros de texto. Entonces hemos creado nuestro primer procedimiento, ¿ok? Procedimiento para limpiar los cuadros de texto. Limpia los cuadros de texto. Limpia los cuadros de texto, ¿ok? Ahora vamos a crear una función que recibe dos parámetros. Una función suma, le vamos a poner ahí. Haces un enter ahí y le dices, ¿ve? Función, suma, sumar, que recibe dos parámetros. Que recibe dos parámetros, ¿ok? Entonces vamos a crear del tipo private. Vamos a trabajar del tipo private. Para que sea una función, acá le pones el tipo de dato. Entonces le vamos a poner sumar. Está mal escrito. Le pones ahí sumar. Y tienes que colocarle acá los dos parámetros. ¿Ok? Es decir, primero le pones acá el tipo de dato entero. ¿Ok? Y le pones número uno, coma, segundo parámetro. Porque me va a permitir ingresar dos parámetros, es decir, dos números, ¿no es cierto? Y me va a devolver la suma. El tipo entero, segundo parámetro, número 2. ¿Por qué me aparece acá error? Te explico. Porque como es una función, reconoce que es una función, no le estamos poniendo el return. No le estamos poniendo el return, ¿no? No hay return. Entonces le digo, del tipo entero, resultado, es decir, resultado de la suma, ¿a qué va a ser igual? A número 1 más número 2. Punto y coma. Entonces, van a entrar dos parámetros, dos números van a entrar acá. Entonces, dentro del resultado del tipo entero, me va a devolver también la suma de los dos números. Ahora, pero yo quiero que me devuelva ¿qué? Entonces le pones return, resultado. Ya está. Ahora sí, se arregló, ¿ve? Ya no me dice que hay error. Esta es mi suma. Esta es mi suma. Vamos a crear otra función que, dependiendo del parámetro, si es suma, resta, multiplicación, ¿no es cierto? Calcule, ¿no? Calcule. Entonces vamos a hacer otra función. Haces clic acá. Le dices función. Operaciones, que se llame operaciones, que recibe tres parámetros de entrada. Que recibe tres parámetros. Que recibe tres parámetros de entrada. ¿Ok? Entonces le vamos a llamar eso, ¿no? Del tipo private. Del tipo private. Vamos a trabajar con enteros. ¿Ok? Le voy a llamar operaciones. Operaciones. Y me dice que va a tener tres parámetros. Entonces le voy a poner del tipo entero, número 1, coma, del tipo entero, número 2, coma, del tipo string le vamos a poner, del tipo string, operaciones. OP nada más le vamos a poner. OP. Entonces le voy a decir, ¿ve? Del tipo entero voy a trabajar con mi variable resultado. Dentro de esta nada más, por supuesto, ¿no? Dentro de esta. ¿Ok? Dentro de esta. Entonces le voy a decir, si
mi operador, si mi operador es igual a suma, lo vamos a poner ahí, S, ¿no es cierto? Entonces, que el resultado sea igual a la suma, que el resultado sea igual a la suma de número 1 más número 2. ¿Okay? Eso sí, el parámetro que va a ingresar es ese, ¿no? Acá le pones un else if, else if, else if, ¿no? Nuevamente le pones acá. Si la operación es igual, resta, es decir, una R, acá una R, entonces resultado tiene que ser la resta. La resta. Sales de acá nuevamente. Else if, ¿no es cierto? Sales de ahí un else if. Si el operador es igual, el que falta, ¿no? Multiplicación, m de multiplicación, entonces el resultado es igual a la multiplicación de operador de número 1 y número 2. Y si no, ¿no es cierto? Y si no, entonces el resultado es la división de número 1 entre número 2. ¿Por qué? Porque si no es suma, si no es resta, si no es multiplicación, entonces es la división, es lo que queda, ¿no? Al último, sales de acá y mira, ahorita se va a corregir, ¿ve? Le pones return, un return, que me devuelva el resultado, porque lo que yo quiero es el resultado, ¿no? Yo quiero el resultado. Entonces, esta función recibe tres parámetros, dos números que se van a sumar, restar, multiplicar, dependiendo del operador, ¿ves? Dependiendo del operador. ¿Ok? Muy bien, a ver, los espero hasta acá, te espero hasta acá, te espero unos minutitos hasta acá. Te espero hasta acá unos minutitos. Ahí más o menos me ubico, ¿eh? Ahí más o menos me ubico. Ahí. Te espero unos minutitos.
Muy bien, jóvenes. Entonces, ya hemos creado un procedimiento y dos funciones. Una función que recibe dos parámetros que se llama sumar y, y otra función que recibe tres parámetros, ¿no? Que dependiendo de la suma, resta, multiplicación o la división, ¿no? O la división. O la división. Entonces vamos a llamar, ¿no? Vamos a llamar ya a los botones, ¿ve? Vamos a llamar a los botones. Entonces nos ubicamos en el botón, sumar, ¿no? Nos ubicamos en el botón sumar. Entonces regresas a modo diseño, haces doble clic en sumar. ¿Ok? Haces doble clic en sumar. Lo primero, tengo que tener mis, los números, es decir, el texto, ¿no? Tengo que tener el texto. ¿Ok? Entonces le voy a decir, del tipo entero, ¿no es cierto? Número 1, le vamos a poner así, va a ser igual a int.parse, ¿no es cierto? Int.parse. ¿Qué necesito? Necesito el txt número 1.text. Ya. Hago lo mismo para el número 2, ¿no es cierto? Del tipo entero. Número 2 es igual a int.parse. Aquí es el txt número 2.text. El texto, ¿no es cierto? El texto. Ya está. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces ya tengo los números, ¿no? Entonces, voy a crear mi variable del tipo suma. ¿Ok? Entonces le digo acá. También estamos trabajando con el tipo entero. Mi variable suma. Suma, ¿a qué va a ser igual, no? Suma va a ser igual a mi variable sumar. Eso lo voy a hacer con sumar, ¿ven? Porque son solamente dos, ¿ven? Con sumar. Llamo a sumar, ¿ven? Llamo a sumar. Pero me tiene que devolver la suma de qué? De los dos parámetros. Número 1, aquí tiene que entrar número 1. Tiene que entrar la variable acá. La variable número 1, coma. Uy, acá no le he puesto. Tiene que ser número 2. Acá tiene que ser número 2. Y número 2, ¿no? Y número 2. Entonces ya tengo, ¿eh? Entonces, en el texto, ¿no es cierto? Es decir, en txt resultado, punto text, ¿no es cierto? Punto text, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto, pero está, si te das cuenta, suma está, en suma ya tengo la suma de los dos números, excelente. Permítame un minutito, por favor, jóvenes, un minutito, les voy a agradecer.
Ok, muy bien. Entonces, este resultado, ¿no? Suma es del tipo entero. Entonces tenemos que convertirlo, porque si tú le pones mis, yo quiero imprimir ahorita, ¿no? Yo sé que está en suma. Entonces tú le vas a poner suma. Y mira, te va a aparecer error, ¿ve? ¿Por qué? Porque es del tipo entero. Entonces no puede convertirte, dice. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que trabajar con convert. Y lo reconoce, ¿ve? Acá lo reconoce el convert. Convert to string, le vas a poner ahí. Convert to string, ¿ok? ¿Qué quieres convertir? Allá, quiero convertir suma. Entonces le pones ahí eso. Entre paréntesis, y le pones el punto y coma acá. Y acá le dices suma. ¿Por qué? Porque yo tengo en suma. Entonces, esto es para el botón sumar, ¿eh? Vamos a probar, vamos a probar. Miren, voy a compartir mi escritorio. Voy a compartir mi escritorio. Y vamos a ejecutar, ¿no? Pues de momento solamente hemos hecho sumar, ¿ven? Solamente hemos hecho sumar. Hacemos clic en los demás botones, no va a cargar porque solamente son las sumas, ¿no? Solamente son las sumas. Como estoy compartiendo el escritorio, tú estás viendo ya la ventanita, ¿ven? Entonces, número 1, ¿no? Allá quiero sumar 8 más 7, ¿no? Limpiar no hace nada, restar, nada, porque no le hemos dicho que haga nada. Recién hemos hecho acá, ¿ven? Y te devuelve la suma, ¿ven? De los dos números acá, ¿ven? ¿Ok? Muy bien, entonces, continuamos, ¿ven? Continuamos. Ahora vamos a hacer restar, así que regresas al diseño y te vas al botón restar. Y te vas al botón restar. Te vas al botón restar. Entonces, para restar, igualito, ¿no? Necesito esto, así que copio todo esto. Copio todo eso ahí. Porque necesito, número 1, allá, pero ya no va a ser, ¿no es cierto? Ya no va a ser del tipo, ya no va a ser del tipo, ya no va a ser suma, tiene que ser resta, ¿no? Tiene que ser resta, ¿ok? Tiene que ser resta, ¿no? Entonces, resta, ¿ok? Para resta, tengo que llamar a operaciones, ¿ok? Para resta, tengo que llamar a operaciones. Llamas a operaciones, y lo reconocen, ¿no? Pero operaciones me permite 3 parámetros, ¿no? Te sale error en suma. Puede ser porque tú le has puesto con minúscula. Fíjate la función. Yo le he puesto con mayúscula la primera, ¿ven? Entonces, y a lo mejor tú le has puesto acá con mayúscula. Ah, ya, excelente, ya lo arreglaste. Muy bien. Entonces, operaciones, te decía, son 3 parámetros. Operaciones son 3 parámetros. Sí, básicamente es por eso, ¿no? Yo tengo que llamarle igual, ¿no? Por eso mejor escoge de las sugerencias que te da, ¿no? Operaciones son 3 parámetros, ¿no? Operaciones me permite 3 parámetros. Entonces, ¿qué parámetros? Ah, ya, tienes que ponerle número 1, tienes que ponerle número 2 y tienes que ponerle el parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué parámetro va a ser? Resta, ¿no? Tiene que ser resta, ¿no? Tiene que ser el parámetro de la resta, ¿vale? Pero esto tiene que ser del tipo, mira, no te acepta, ¿eh? ¿Por qué? Porque es del tipo string, entonces tienes que ponerle así. Tienes que ponerle así, ahí. Ahí tienes que ponerle. Eso para el botón restar, ¿no? Ya, pero ahora tengo que imprimir, ¿no? Ahora tenemos que imprimir, ¿no? Igual, ¿no? Le dices txt resultado.text, ¿a qué va a ser igual? Tú le vas a querer igual, poner resta, no te va a aceptar, ¿no? Tienes que trabajar con convert, porque como está del tipo entero y para imprimir, para que lo puedas imprimir en una etiqueta o en un cuadro de texto, como es nuestro caso, tiene que ser el tipo string. Entonces dices convert to string, ahí te va a aparecer, ¿ve? ¿Qué quiero convertir a string? Allá, quiero convertir resta. Ahora sí se corrige, ¿ve?
Entonces hacemos lo mismo ahora para el botón, perdón, multiplicar. Lo mismo, ¿no? Necesito esto para multiplicar. La multiplicación de dos enteros también, pues, como estamos trabajando con enteros, y esas luego lo modificamos a doble, ¿no? Puedes trabajar también con doble. Entonces, vamos a crear del tipo entero también mi variable que se llame multiplicación. Entonces llamas a operaciones. Lo mismo acá, ¿no? Operaciones número 1. Tienen que entrar los 3 parámetros. Número 2. Y tiene que ser m, ¿no? Para que multiplique, ¿por qué? Para que multiplique tiene que entrar el parámetro m. ¿Por qué? Porque acá le hemos puesto que el operador que va a entrar del tipo string, para que multiplique tiene que ser m, y ahí lo multiplica. ¿Ve? Para la resta también, ¿ve? Ok, entonces ya tengo ahí. Lo mismo, ¿no? Ahora imprimo, ¿no? txt resultado, punto text, aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual, ¿no es cierto? Convert to string de la misma forma. Hay que convertirlo a string. Ah, no. He puesto un coma. Tiene que ser convert to string. Tiene que convertir multiplicación. Mejor lo copiamos y lo pegamos. Multiplicación. Ya está, ¿no? Y para la división, ahora nos faltaría la división, ¿no? Para la división, de la misma forma. Te vas a diseño. Le pones dividir acá. Copio esto. Necesito los números. Necesito los números de la misma forma. La división sí tiene que ser de tipo doble, ¿no? La división sí tiene que ser, el resultado tiene que ser del tipo doble. Entonces le pones división. Aquí va a ser igual. Llamas operaciones. Sus 3 parámetros, ¿no? 3 parámetros. Número 1, coma, número 2. Y el parámetro D, ¿no es cierto? De división. Excelente. Entonces ya tengo acá en división. Ahora imprimo, ¿no? De la misma forma. txt resultado punto text. Aquí va a ser igual. Convert to string. Convert to string. División, ¿no es cierto? División. Vamos a copiar esto porque a veces cuando escribimos nos equivocamos y luego tenemos error. División. Ya está, entonces eso para cada uno. ¿Qué es lo que nos falta? Limpiar, ¿no? En limpiar vas a llamar únicamente a quién vas a llamar. A tu método, a tu procedimiento que le has puesto el nombre limpiar. Lo único que hace es limpia, ¿ve? Entonces vamos a poner eso. Pones limpiar y te aparece ahí, ¿ve? Abajo al último está. Limpiar, nada más. Lo único que hace este procedimiento es limpiar el texto número 1, el texto número 2 y el texto de resultado. Solo llamamos eso. ¿Ok? Entonces te espero ahí, ¿no? Te espero ahí unos 5 minutitos mientras acabas de hacer para poder probar.
Muy bien, entonces vamos a probar, ¿no? Déjenme compartir mi escritorio. Vamos a probar, ¿no? Ejecutamos. Está inicializando, esperamos unos minutitos. Está haciendo frío, ¿no? Ay, sí, días, uno de estos días fríos que no queremos salir de la casa. No queremos salir. Excelente, entonces acá. Entonces acá ingresamos dos números. Escribimos dos números. A ver, quiero el 8. Uy, parece que se colgó. Ya, ahora sí. Quiero el 8 y el 12, por ejemplo. Sumar, no es cierto, me muestra la suma. Restar, actualiza, multiplica, divide. Limpio. Ya está, excelente, ¿no? Ok, quiero que prueben también, por favor. Quiero que pruebes tú también.